Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la audiencia número 15 de este 194 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les saluda José Luis Caballero, presidente de la comisión y relator para Colombia. Tenemos como propósito analizar, recibir información sobre la situación de los territorios en Chocó, que es información sobre estas nuevas prácticas, no tan nuevas, de control territorial de grupos armados no estatales y sus impactos en diferentes derechos. Esa es una perspectiva que ha tenido la comisión, y recuerdo que el monitoreo derivado de la violencia del conflicto armado en Colombia y sus afectaciones han sido una preocupación y un interés de la Comisión Interamericana en todo este tiempo, en todos estos largos años de las violencias, de las distintas formas de violencias en Colombia, como hemos advertido en nuestra visita de país y en el informe consecuente. Saludo a quienes han solicitado esta audiencia, que son varias organizaciones, un frente amplio de organizaciones, y que ahora estaría representado por la sociedad civil, en Juan Pablo Guerrero, en Laura Catalina Tovar, en Ramiro Rodríguez Padilla, en Nimia Teresa Vargas. Muchas gracias por estar aquí. Saludo también a esta amplia representación del Estado. Me da mucho gusto saludar representación de la Cancillería, Yesida Andrés Serrano. Saludo a la defensora Melissa del Pueblo, Iris Marín, gracias por estar aquí, defensora. Y saludo también a Nuria Carolina Córdoba, quien es la gobernadora de Chocó, que está presente con nosotros. Muchas gracias, porque es una representación interesante, ¿no? A veces focalizamos mucho la presencia del Estado en una sola instancia, y esta pluralidad de voces es muy saludable en las audiencias de la Comisión Interamericana. Saludo también al experto de Naciones Unidas, Scott Campbell, que es el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en la mesa está la comisionada Andrea Pochac, quien es primera vicepresidenta, relatora para Memoria, Verdad, Justicia. Está el comisionado Estuardo Ralón Orellana, quien es segundo vicepresidente y relator para Personas Privadas de Libertad. Está la comisionada Roberta Clark, quien es relatora para Derechos de las Mujeres. Está la comisionada Gloria Demis, quien es relatora para Personas Afrodescendientes y Personas Adultas Mayores. Está el relator especial Javier Palumo, de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y desde luego la secretaria ejecutiva Tania Reneau. La distribución del tiempo es la siguiente: 20 minutos sociedad civil, luego 20 minutos el Estado, experto de Naciones Unidas 7 minutos, luego la Comisión Interamericana 20 minutos. Posteriormente regresaremos con comentarios de la sociedad civil y del Estado, 10 minutos respectivamente, y cerramos. Les agradezco previamente el buen uso que tengan del tiempo. Como no tenemos cronómetro, tengo aquí dos letreros, uno de advertencia de 3 minutos y uno de que el tiempo se ha terminado. Entonces, les pido atender esta indicación para que pueda transcurrir muy bien la audiencia, que todas y todos nos escuchemos. Entiendo, por lo que veo, que hay gente del Estado colombiano también en transmisión, en videollamada, y les agradezco mucho esta presencia. Sociedad civil, 20 minutos para empezar. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes para todos y todas, honorables miembros de la comisión, gobernadora del Chocó, defensora del pueblo y funcionarios del Estado colombiano. Agradecemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes hoy en el marco de esta audiencia. Mi nombre es Juan Pablo Guerrero y vengo en representación del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa por la Paz, en calidad de subdirector. El propósito de nuestra intervención es ofrecer una lectura
sobre una parte del complejo panorama de violencia y control territorial que atraviesa el departamento del Chocó. Y en particular nos enfocaremos en la cuenca del río Atrato, ese río que sostiene, señora gobernadora, alrededor de 150.000 personas, principalmente comunidades negras e indígenas, propietarias del territorio y que han debido históricamente resistir para defenderlo. En esta región se ha consolidado, honorables comisionados, un patrón sostenido de control social, económico e institucional ejercido por el Ejército Gaitanista de Colombia, en adelante EGC, estructura armada y legal que actualmente determina la vida cotidiana y todas las economías lícitas e ilícitas presentes en el río Atrato. Este actor opera bajo la lógica de una empresa transnacional, diversificando sus fuentes de ingreso a través de un portafolio criminal de rentas que le ha permitido consolidar y expandir su poder político, social y militar sobre amplios sectores de la población. Su presencia ha redefinido la vida cotidiana e impuesto un modelo de gobernanza criminal que regula la movilidad, el acceso a recursos, las relaciones institucionales e inclusive los procesos organizativos comunitarios. Esta decisión de venir hasta acá también responde a la persistente omisión del Estado colombiano, que pese a las reiteradas alertas tempranas, advertencias de riesgo y llamados de la Defensoría del Pueblo, no ha adoptado medidas integrales ni eficaces para proteger a comunidades étnicas que habitan los territorios. Esta falta de acción ha permitido, además, que el EGC consolide una estructura paralela de autoridad que suplanta incluso funciones estatales. Como resultado, las comunidades enfrentan un desgaste profundo, cansancio acumulado por la presión, miedo y debilitamiento organizativo por la cooptación y la fragmentación social. Todo ello afecta estructuralmente a los pueblos étnicos del Chocó, los cuales hoy enfrentan enormes desafíos para sostener sus formas propias de gobierno, su autonomía e incluso permanencia en el territorio. Resaltamos que toda la información que vamos a compartir el día de hoy tiene como base un informe construido por el CINEP que se titula EGC en el Chocó, Violencia, Poder y Miedo. Este informe, publicado en junio de 2025, reproduce una realidad profundamente invisible y reconoce el valor de un ejercicio colectivo de reconstrucción de verdad y memoria en contraste de quienes lo toman como una historia inventada. Sin embargo, y lamentablemente, esta realidad no ha sido escuchada por el Estado colombiano, a tal punto de que nos hemos visto obligados a venir a los Estados Unidos para que nos escuchen. Aunque el informe fue publicado en junio de 2025, su vigencia se mantiene e incluso se profundiza a la luz de las conversaciones sociojurídicas entre el gobierno y la CGC en Doha, Qatar. No obstante, persisten graves debilidades en materia de transparencia, participación y reconocimiento de las organizaciones étnicas de este proceso. Con esta audiencia, las organizaciones que comparecemos ante la CIDH buscamos no solo denunciar la crítica situación humanitaria del Chocó, sino también advertir a la CIDH de las falencias en el diálogo con el EGC que impiden avanzar hacia un verdadero desescalamiento de la violencia. En síntesis, honorables comisionados, nosotros como colectivo reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la defensa de la vida, los derechos humanos y la exigencia efectiva del Estado y el respeto hacia la autonomía de los pueblos étnicos del Chocó. Y para finalizar esta intervención, nuestra intervención abordará tres ejes: las victimizaciones contra la población civil, la violencia sexual y basada en género a razón del impacto del actor armado y una serie de recomendaciones a la Comisión Interamericana y al Estado colombiano. Finalizo aquí mi intervención y doy la palabra a mi colega. Mil gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Catalina Tovar y hago parte del CINEP, Programa por la Paz, y represento al equipo investigador del informe EGC en el Chocó, Violencia, Poder y Miedo. El control territorial ejercido por el EGC se ha basado en el uso de la violencia y en acciones militares orientadas al control social, político y económico que buscan cooptar los comportamientos, la autonomía y las formas de expresión de las comunidades étnicas,
generando impactos desproporcionados sobre la población y sus territorios. En los últimos años, el EGC ha transformado sus estrategias de control. Ya no recurren principalmente a desplazamientos masivos, masacres o asesinatos para vaciar los territorios, sino que buscan mantener el dominio del territorio sin expulsar a la población. Este cambio produce beneficios para el grupo armado, pues usa la población como escudo humano, como mano de obra para el desarrollo de distintas actividades económicas, para engrosar las filas de la estructura y para ganar apoyo político y social y así legitimar su accionar. Adicionalmente, esta estrategia les garantiza no llamar la atención masiva de la opinión pública y entidades estatales y les permite continuar con la violencia y el horror. Las principales victimizaciones reportadas por las comunidades son el confinamiento, la violencia sexual y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Violencias que cuentan con niveles alarmantes de subregistro por parte de las entidades estatales y que están acompañadas por castigos, trabajos forzados, humillaciones, multas e incluso coerción sexual ante el incumplimiento de las reglas impuestas por el actor armado, y tiene una base que se ha venido consolidando a lo largo de por lo menos 30 años de violencia: el miedo, una emoción paralizante que cohíbe a la población el desarrollo de acciones y actividades bajo el recuerdo de décadas de violencia y dolor. El Chocó ocupa el primer lugar en casos de confinamiento en Colombia, con un 79% y 6.845 víctimas en la Cuenca del Atrato en 2024, según datos del Foro Interétnico. Este mecanismo de control restringe la movilidad de las comunidades, impidiéndoles desarrollar actividades económicas, agrícolas y de cacería. Las consecuencias son graves: desnutrición, afectación a la salud física y emocional e incluso la muerte. Si el territorio no puede ser habitado ni aprovechado, la pervivencia misma de los pueblos étnicos se encuentra en riesgo, dada su relación espiritual y existencial con él. Por su parte, el reclutamiento forzado opera como estrategia de control social y de castigo. Niños, niñas y adolescentes son seducidos con promesas de dinero o lujos, o forzados a unirse como castigo por supuestas faltas. Esto ha provocado un vaciamiento de la juventud en las comunidades, una ruptura en la transmisión de saberes y un debilitamiento de los procesos organizativos, pues se interrumpe el relevo generacional de los liderazgos étnicos. En consecuencia, se destruyen proyectos de vida ligados al territorio y se erosionan valores culturales fundamentales. Es importante resaltar que el EGC busca activamente debilitar y desactivar las formas de organización étnica, pues estas han sido las que más han resistido a la violencia vivida. El actor le está disputando la gobernabilidad sobre los territorios y la población a las organizaciones étnicas de la región, poniendo en tela de juicio su capacidad de decisión y de liderazgo. Esto se ve reflejado en la pérdida paulatina de autoridad, en la forma de administrar los territorios y organizarse como comunidad, y en la pérdida de confianza por parte de la población hacia los procesos organizativos, los liderazgos y los reglamentos internos. Así, con el objetivo de mantener el control, el EGC ha promovido divisiones internas y disputas de autoridad dentro de los consejos comunitarios y los gobiernos indígenas. Esta sustitución de la autoridad legítima por la coerción del grupo armado limita la autonomía de las comunidades y debilita la construcción de paz territorial. El EGC también interfiere en procesos electorales locales de alcaldías y de organizaciones étnicas, revelando un control político profundo facilitado por la debilidad institucional del Estado. Lo anterior se refuerza con el desarrollo de funciones públicas como la construcción de obras, la resolución de conflictos o la provisión de servicios, generando que el EGC gane reconocimiento social y refuerce su legitimidad como poder de facto. Las consecuencias comunitarias son devastadoras: graves afectaciones psicoemocionales como ansiedad o depresión, que conlleva incluso a la comisión de suicidios, especialmente en población joven e indígena, debilitamiento del gobierno propio y de la gestión comunitaria y resquebrajamiento del tejido social, lo que amenaza la pervivencia étnica y la transmisión cultural. Las violencias ejercidas afectan gravemente el bienestar, transforman las prácticas tradicionales y obstaculizan el uso y disfrute del territorio, núcleo de la vida comunitaria. Soy Nimia Teresa Vargas Cuesta, directora ejecutiva y fundadora de la Red Departamental de Mujeres Chocuanas, con más de 30 años trabajando con, por y para las mujeres. El conocimiento profundo que este actor tiene de nuestras comunidades, de nuestras formas de organización y también sobre el papel central que desempeñamos las mujeres
en la transmisión y consolidación de la fe y los valores dentro de las familias, los consejos comunitarios y los resguardos indígenas, deriva este conjunto de prácticas orientadas a debilitar, desplazar los liderazgos femeninos y a utilizar las relaciones con las mujeres como mecanismo de manipulación, control y legitimación de su accionar. Esta dinámica se evidencia una y otra vez en la manipulación económica y cooptación de mujeres y niñas, porque ellos, aprovechándose de las necesidades económicas de nosotras y de nuestras familias, se acercan a padres y madres ofreciendo dinero, bienes o servicios a cambio de la compañía e incluso de la virginidad de mujeres jóvenes, adolescentes o niñas bajo la promesa de un mejor bienestar económico. Documentamos casos en los que la virginidad de una niña fue comprada por hasta 5 millones de pesos colombianos. En otros, los miembros del EGC se acercan directamente a las jóvenes aprovechando su inocencia y precariedad económica para seducirlas e inducirlas a aceptar intercambios económicos por compañía o servicios sexuales. Se representa con el acoso sexual, control de la movilidad y restricción de libertades. Se siente una constante amenaza y acoso por parte del grupo armado. Hasta en la forma de vestir se nos restringe. No podemos movilizarnos libremente por nuestro propio territorio. Esta situación limita el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo pescar, barequear, sembrar, lavar en los ríos o participar en espacios de recreación y construcción comunitaria. Bajo esta lógica, los cuerpos femeninos se convierten en un producto de intercambio valorado por su sexualidad y como vehículo de relaciones sociales. Nos alarma profundamente el parentesco que el actor armado a toda costa establece con mujeres y niñas de las comunidades, porque ese es un mecanismo para consolidar su presencia, normalizar su cotidianidad y erosionar la autoridad de las estructuras étnicas. Más aún cuando de estas relaciones nacen hijos y el vínculo familiar se prolonga, asegurando un lazo de control más allá del tiempo de la relación afectiva. Este accionar impone una presión y fragmentación sobre la ley territorial y las normas comunitarias, debilitando la autonomía y el ejercicio de las autoridades étnicas y, en consecuencia, facilita la expansión de la base social del EGC y refuerza su control político, social y territorial. En el plano individual, algunas mujeres llegan a vivir situaciones de confinamiento forzado y de rechazo dentro de su propia familia u organización, tras entablar relaciones con miembros del grupo armado. También se reportan casos de estigmatización hacia las mujeres y niñas cooptadas, así como la imposibilidad de establecer relaciones afectivas con otros hombres de la comunidad por temor a represalias. Las afectaciones físicas y psicológicas son severas, como producto de las amenazas, cooptación y violencias sexuales impuestas. Persisten en casos de acoso, violencia sexual, agresión psicológica, entre otras manifestaciones de violencia basada en género y que más allá de los fines de control comunitario expresan el ejercicio de poder absoluto sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Esta situación genera procesos de estigmatización comunitaria, donde no solo las mujeres, sino las comunidades enteras son señaladas como colaboradoras del EGC. En contextos donde confluyen otros actores armados, esta estigmatización incrementa el riesgo de retaliaciones y victimización colectiva en un territorio disperso en donde las estructuras institucionales que operan la justicia y la salud o no existen o son sumamente deficientes. Finalmente, tengo que repetirlo. En nuestro territorio, las mujeres y las niñas se resisten a denunciar
por las amenazas, por la vergüenza, por la revictimización, por la naturalización de todas estas violencias de que son víctimas, sobre todo la sexual, que deja secuelas emocionales profundas y difíciles de tramitar, aún a pesar del dolor. Aún así, la historia de las mujeres de los municipios del Atrato también es una historia de resistencia. El hecho de participar en los espacios de construcción colectiva creados por las organizaciones y de aportar sus historias y testimonios desde un sentido de la responsabilidad y el clamor por el cambio asociado al liderazgo comunitario, también manifiesta una forma más de resistir. Muchas gracias. Saludo ancestral para todos. Quien les habla es Ramiro Rodríguez Padilla, asesor legal y organizativo del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y coordinador del equipo de Cocomacia al Consejo Comunitario de Comunidades Negras más grande de Colombia, que lleva la representación judicial y psicoespiritual a las víctimas del departamento del Chocó en el macrocaso 009 y 004 ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que han indicado nuestros colegas aquí se sustenta jurídicamente ante la persistente omisión del Estado colombiano en proteger los territorios colectivos y los derechos de los pueblos étnicos en el departamento del Chocó, en contravía de sus obligaciones internacionales, incluidas en las previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos del 4 al 7 y del 13 al 23, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la propiedad colectiva de la tierra, que reconoce la relación inseparable entre territorio, recursos naturales y supervivencia cultural. Esto genera un riesgo inminente de etnocidio ante esta población en la cuenca del río Atrato y, por qué no decirlo, en todo el departamento del Chocó. Por ello, las organizaciones que estamos aquí presentes hoy proponemos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las siguientes recomendaciones. Realizar una visita in loco a la subregión del Bajo Atrato chocuano, con el fin de verificar directamente la situación humanitaria y de derechos humanos que enfrentan las comunidades étnicas ante los diálogos sociojurídicos que va a adelantar el Estado colombiano y la GGC. Solicitamos que la información presentada en esta audiencia, junto con este informe, sea tenida en cuenta en los análisis y decisiones futuras de la CIDH, así como para complementar el documento de observaciones preliminares presentado en el 2024, resultado de las visitas in loco realizadas en Colombia. Emitir un pronunciamiento público que reconozca la grave situación de violencia, el control territorial y la violación sistemática de los derechos humanos que enfrenta el departamento del Chocó, con especial énfasis en la cuenca del río Atrato, que llame la atención del Estado colombiano y de la comunidad internacional sobre la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y atención y reparación integral, visibilizando a esta región como una de las más afectadas y olvidadas por la acción estatal. Solicitamos al Estado colombiano que a través de la entrega de información clara, pública y verificable sobre los protocolos de participación y seguridad establecidos en el marco de los procesos de diálogo sociojurídico que se adelanta con el EGC, conforme a la Ley 2272. Dicha información deberá precisar elementos de protección integral a los líderes y lideresas sociales, las medidas de prevención frente a posibles represalias y los territorios de participación en las organizaciones étnicas ante todas las fases del proceso. Solicitar al Estado la presentación de un informe bimestral ante la CIDH sobre los avances, compromisos y resultados de los procesos de diálogo sociojurídico con el EGC, los grupos armados organizados y las bandas o estructuras de alto impacto. Instar al Estado a la creación de una comisión de seguimiento y verificación lideradas por la Iglesia Católica, las organizaciones étnico-territoriales, que tenga como propósito monitorear los resultados de los avances alcanzados entre los diálogos del gobierno
y la GS. Al gobierno colombiano le solicitamos garantizar una participación real y efectiva de las comunidades étnicas campesinas en los procesos de diálogo sociojurídico. Las comunidades contamos con unas propuestas propias de infraestructura de paz, como son la Agenda Interétnica Regional de Paz para el Chocó, el Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó y la Mesa Humanitaria de Construcción de Paz Territorial, que deben ser reconocidas como aportes sustantivos para orientar un proceso de paz en los territorios. Por último, se insta al Estado colombiano a reconocer públicamente la crisis humanitaria y el control armado que padecen las comunidades del Chocó, comprometiéndose con medidas de memoria, verdad y reparación colectiva que dignifiquen a los pueblos que han resistido y defendido la vida en medio de la guerra. Por todo lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado urgente a la acción, sustentando en la responsabilidad ética y política de velar por la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades del Chocó. Muchas gracias. Gracias, sociedad civil. Un minuto que se toma en cuenta para la segunda intervención. Gracias por su participación. El Estado tiene 20 minutos, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Yesid Andrés Serrano, soy coordinador de atención a instancias internacionales de derechos humanos y EIH del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El Estado colombiano extiende un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor Scott Campbell, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, las y los distinguidos relatores, a las organizaciones solicitantes de la audiencia y a todas y todos los presentes. El tema que nos convoca a este encuentro ha sido un reto constante para el Estado colombiano. Somos conscientes que para lograr una protección efectiva de los derechos humanos se requiere una mirada integral y sistemática. Por ello nos acompaña un nutrido grupo de entidades del orden nacional y local. La intervención será iniciada por la señora defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, quien en su calidad de representante del Ministerio Público hará un diagnóstico de la situación de los territorios en Chocó. También nos acompaña la señora María Paz Lara, consejera encargada comisionada de paz, quien hará referencia a la política de paz total y al estado actual de las conversaciones con el autodenominado Ejército Guaitanista de Colombia. Adicionalmente nos acompañan representantes de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, quienes presentarán las acciones afirmativas que, desde sus respectivas misionalidades, se han venido impulsando desde el Ejecutivo en favor de las comunidades que habitan los territorios del departamento de Chocó. También nos honra con su presencia la señora gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien en su condición de autoridad departamental, elegida democráticamente por el pueblo chocuano, expondrá cómo su gestión ha generado un impacto diferencial en la situación que hoy nos convoca, sin perjuicio de encontrar desafíos persistentes y estructurales que han sido ya visibilizados por los peticionarios de este espacio. Buenas tardes, comisionadas. Perdón, nada más si pueden hablar un poco más despacio para efectos de la interpretación. Muchas gracias. Perdón. Buenas tardes, señoras comisionadas, comisionados, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitantes de la sociedad civil, reciban un cordial saludo de la Defensoría del Pueblo de Colombia. El informe que nos convoca a esta audiencia es un insumo muy valioso para comprender la grave situación de las comunidades de la cuenca del río Atrato en el departamento del Chocó, en especial de los pueblos étnicos Huaunán, Emberá y las comunidades afrodescendientes que enfrentan vulneraciones sistemáticas a sus derechos. El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia es el grupo que más se ha expandido en los últimos 5 años en el país y el que más cobertura tiene. En el Chocó confluyen sus estructuras armadas que se disputan el territorio con la guerrilla del ELN. Además, en la zona urbana de Quibdó hacen presencia grupos de criminalidad organizada. Los grupos se disputan el territorio y el control poblacional para obtener provecho económico del narcotráfico, la minería, la migración irregular, entre otros. Este contexto genera serias consecuencias para los derechos humanos de la población. Chocó es el departamento con más incidencia del confinamiento en el país, con cerca de 19,000 personas afectadas por este hecho durante este año. Una de las causas de este confinamiento es la contaminación con artefactos explosivos.
El desplazamiento forzado masivo, a pesar de que el interés de los grupos es mantener confinada a la población, aumentó este año en 46% respecto del año anterior. También se puede detectar impactos como el despojo y la pérdida de territorios ancestrales, la afectación de la naturaleza por la contaminación de los ríos y la tala indiscriminada, el debilitamiento de la autonomía y el liderazgo étnico, pues las autoridades étnicas son amenazadas y víctimas de homicidios. Incidencia electoral. Varios de los municipios del Chocó tienen un nivel de riesgo muy alto para el proceso electoral de 2026, como lo advirtió la alerta electoral 013 de octubre de 2025, debido a la fuerte gobernanza ilegal de los grupos armados. El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes está en constante crecimiento y los casos registrados en un nivel de subregistro alto se duplicaron este año respecto del año anterior. El control y explotación del tránsito migratorio en la frontera del Darién también es una fuente de violencia por parte del EGC. Sobre ese punto, nuestra institución presentó un reciente informe conjuntamente con la CNDH de Panamá y Costa Rica con el apoyo de ONU Derechos Humanos, del cual les dejaremos copia. La violencia sexual y de género también es muy alarmante y suscribo la información que han presentado los peticionarios al respecto. Debido al tiempo, pasaré a 2 solicitudes principales de parte de la Defensoría del Pueblo. 1. Pedir el cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas, ya que Chocó es uno de los departamentos con más alertas tempranas en todo el país, especialmente la alerta temprana electoral para garantizar unas elecciones libres y en paz en el año 2026. Y segundo, pedirle al gobierno que se adopten todas las medidas para impedir que los diálogos sociojurídicos que se adelantan con el llamado Ejército Gaitanista de Colombia ofrezcan beneficios provisionales que permitan su mayor expansión durante el desarrollo de esas conversaciones. Gracias. Buenas tardes, un saludo a los comisionados, a la señora defensora, a la gobernadora, y a los demás colegas de gobierno, y en especial a los peticionarios de la audiencia con quienes hemos venido trabajando de manera comprometida en favor de la paz de Colombia. Hoy la paz del país se enfrenta a la persistencia de violencias fragmentadas y territoriales, que están fuertemente ligadas a economías ilegales que profundizan la exclusión de las regiones más vulnerables. En respuesta, la Ley 2272 de 2022 establece la política de paz total como una política de Estado que está orientada a la construcción de una paz posible, territorial y concreta, que potencie el vínculo entre seguridad, paz y justicia. La política de paz en este sentido se despliega frente a los diversos actores armados que evidencian una voluntad verificable de paz, comprendiendo que su accionar no responde a dinámicas eminentemente nacionales, sino a violencias con profundos vínculos transnacionales. La paz de hoy implica una respuesta que trasciende nuestras fronteras. Para ello, planteamos un abordaje con 3 dimensiones que guían los 8 procesos de paz que desarrollamos en la actualidad. Primero, las transformaciones territoriales. Segundo, el desescalamiento de las violencias. Y tercero, el tránsito de los sectores armados hacia una condición de ciudadanía plena. Aquí, la territorialización es central. La paz debe disputar las gobernanzas armadas en lo local, traduciéndose en transformaciones irreversibles hacia la vigencia plena del Estado Social de Derecho. La paz total ha avanzado en este camino mediante acuerdos que se implementan durante los diálogos y conversaciones bajo el principio de concurrencia, sin esperar a la firma de un acuerdo final. Señores comisionados, dado el propósito de esta audiencia, me refiero específicamente al proceso con el autodenominado EGC. Este esfuerzo, aunque tiene antecedentes que no prosperaron en acercamientos entre 2015 y 2018 en el gobierno del expresidente Santos, fue reactivado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el 2022, con un primer momento que estuvo marcado por un enfoque humanitario. Con la llegada del consejero comisionado de paz Oti Patiño en el 2023,
La estrategia se orientó hacia la consolidación de la confianza, la territorialización y la estructuración integral del proceso. Así, mediante el decreto 257 del 8 de julio de 2024, este esfuerzo se formalizó en calidad de espacio de conversación sociojurídico. A la fecha, apoyados por el Estado de Qatar, país mediador y sede de las conversaciones, la MAP-OEA, Suiza, la Conferencia Episcopal de Colombia, además de otros países y organizaciones internacionales, avanzamos en una etapa de consolidación de la confianza que permitió alcanzar un primer acuerdo el 18 de septiembre de 2025 en Doha, Estado de Qatar. A 2 meses de su suscripción, este hito avanza en 2 sentidos centrales. 1, en la territorialización del proceso. Y 2, en fijar un horizonte claro para las conversaciones, la desmovilización del autodenominado eje C. En virtud del Acuerdo de Doha, se han priorizado 5 municipios inicialmente: Acandí, Belén de Bajirá, Río Sucio y Unguía en el Chocó, junto con Mutatá en Antioquia. Allí, el primer piso de la paz es la garantía y el respeto de los derechos de la niñez. Simultáneamente, se implementará un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de cultivos de uso ilícito y se acordó crear grupos de trabajo con participación comunitaria plural. Además, se acordaron acciones frente a la migración irregular, la protección ambiental y el fortalecimiento de la justicia. Muchos de estos compromisos ya iniciaron su implementación. Adicionalmente, el Acuerdo de Doha estableció compromisos del nivel nacional orientados al respeto del derecho internacional humanitario, los procesos electorales y la no interferencia en la acción integral contra minas y en general en la acción estatal. Para concluir, me gustaría mencionar que a 2 meses de su suscripción reportamos avances significativos. Primero, ha iniciado la instalación de grupos de trabajo municipales comprometidos en el acuerdo. Segundo, distintas entidades nacionales han comenzado a desplegar acciones focalizadas en los municipios priorizados. Y tercero, junto a los acompañantes internacionales, se avanza en una hoja de ruta para poner en marcha las labores de seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado. Si bien la construcción de paz supone inmensos desafíos, pues persigue fines superiores como la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos humanos, el camino recorrido nos confirma una certeza, y es que las transformaciones territoriales son el verdadero escenario donde la paz se hace posible. Muchas gracias y doy la palabra al delegado del Ministerio del Interior. Buenas tardes a todos y todas los asistentes. Reciban un fraterno saludo de parte de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Para nuestra entidad, nuestro compromiso con las comunidades negras afrocolombianas del país es una prioridad y es por ello que en el marco de nuestras competencias hemos avanzado en la reglamentación de la Ley 70 de 1993, la cual fue fruto de las luchas de hombres y mujeres negras, raizales y palenqueras. Por ello, hemos venido trabajando en articulación con todo el gobierno nacional las propuestas de articulación. En total son 116 artículos que reglamentan de manera integral la Ley 70 de 1993. Adicionalmente, se han expedido otros decretos reglamentarios de la misma materia en temas de medio ambiente. Perdón, discúlpenme si me escuchan, el sonido está un poco distorsionado. En la presentación anterior logramos tener recibirlo, pero ahora está muy distorsionado. A ver si podemos acercarnos más al micrófono, que fuera más diáfano, por favor. Y también le pedimos hablar más despacio para que las intérpretes puedan tener la interpretación a mano. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y todas los asistentes. Reciban un fraterno saludo de parte de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Para nuestra entidad, nuestro compromiso con las comunidades negras y afrocolombianas del país es una prioridad.
Y es por ello que en el marco de nuestras competencias hemos venido avanzando en la reglamentación de la Ley 70 de 1993, la cual fue fruto de las luchas de hombres y mujeres negras, raizales y palenqueras. Por ello, hemos trabajado en articulación con el Gobierno Nacional las propuestas del articulado. En total son 116 artículos que reglamentan de manera integral la Ley 70 de 1993. Adicionalmente, se han expedido otros decretos reglamentarios de la misma materia en medio ambiente, minería y participación ciudadana. Debemos mencionar que para los últimos artículos reglamentarios ya se cuenta con una ruta metodológica aprobada por la Comisión Consultiva de Alto Nivel para desarrollarlo por tarde el 30 de enero del 2026. En esta misma línea, en relación con la Ley de Minería, se realizó un proceso de consulta previa y se han logrado avances importantes para reconocer las prácticas de minería ancestral. Se incluye en la creación de un fondo de apoyo para las mujeres mineras y sus familias, así como la exención del pago del canon de superficial. Estas están conocidas que la implementación de estos avances tendrán un impacto positivo en las comunidades del departamento del Chocó, también sobre la conservación de las costumbres y la protección y conocimientos ancestrales. Adicionalmente, desde el Ministerio del Interior se viene adelantando actividades de protección a los derechos de las comunidades en el territorio, tales como el acompañamiento permanente en los procesos de consulta previa, enmarcados en los planes específicos de prevención, protección, a las medidas consignadas en los planes integrales de reparación colectiva PIRS. También hemos desarrollado acciones que dan cumplimiento a la sentencia T025 del 2024 y sus diferentes autos de seguimiento en el departamento. Este año en el departamento del Chocó hemos protocolizado los planes específicos de los consejos comunitarios de Pedeguita y Mansilla. Destacamos también que desde esta entidad estamos comprometidos con el cumplimiento de las órdenes de la sentencia T622 del 2016. Y en estos términos hemos formalizado el convenio 2362 del 2025, que tiene como propósito levantar una base de datos completa de las comunidades negras y afrocolombianas que se asientan en la cuenca del Atrato y que están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales por la reiterada incidencia de grupos criminales y estructuras del narcotráfico. De otra parte, se viene adelantando gestiones de articulación con la Dirección de Asuntos Técnicos de la Agencia Nacional de Tierras, consistentes en trabajar dentro de una mesa interinstitucional la identificación de los conflictos interétnicos y territoriales que se han presentado en el departamento del Chocó por disputas de carácter territorial en la cual podrían estar involucradas decisiones de carácter administrativo. Destacamos el acompañamiento que, junto con la Dirección de Asuntos Indígenas, RON y Minorías del Ministerio, venimos realizando en los casos de conflictos interétnicos identificados en el Chocó, entre el Consejo Comunitario de Truandó Medio y el Resguardo Indígena Peña Blanca, en los municipios de Río Sucio, Carmen del Darién y Jurado, entre el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica y el Resguardo Indígena Parcial Huín Pabur, entre el Consejo Comunitario Medio, Bajo y Zona Costera del San Juan, Acadezán, y el Resguardo Indígena do Corto, Balsalito, y en el municipio del Litoral de San Juan, entre el Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus afluentes, junto con los consejos comunitarios y varios resguardos indígenas de la cuenca del río Baudó, Alto, Medio y Bajo Baudó, entre el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca, y el resguardo indígena en Vera Catía del Alto Aldagueda de la cuenca del río Truandó. Y el resguardo indígena río Taparal, perteneciente al pueblo Guava. Este ministerio, como garante de los derechos de las comunidades étnicas, ha trabajado de la mano con otras instituciones y autoridades territoriales en la salida pacífica de estos conflictos. Como parte del fortalecimiento de instancias de participación de las comunidades negras y afrocolombianas del departamento, se ha brindado asistencia técnica a la consultiva departamental a través de la socialización y reiteración del decreto 1640 del 2020. Destacamos
Más de 4.100 estructuras e instancias organizativas recibieron nuestra atención por medio del registro público en el departamento del Chocó. Hemos registrado y actualizado en el año 2026 registros y entregado 54 certificaciones a las instancias. Destacamos también que a la fecha de hoy se han transmitido y aprobado certificaciones de instancias. Destacamos también que a la fecha de hoy se han tramitado y aprobado para las comunidades del departamento del Chocó, en lo que va de la vigencia de este gobierno, 3.252 certificaciones de autorreconocimiento. A los 10 meses del 2025 llevamos 900 trámites más atendidos y aprobados. Sin embargo, desde nuestro equipo estamos promoviendo jornadas en el territorio de manera inmediata y gratuita a fin de promover los autorreconocimientos y facilitar el acceso a la oferta institucional de manera directa e inmediata. Finalmente, reiteramos desde la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior nuestro compromiso institucional con las comunidades del departamento del Chocó. Muchas gracias. Gracias. Extiendo un saludo a las organizaciones peticionarias de la audiencia y a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al pueblo chocuano que hoy está pendiente de esta honorable corte, presidente. Como gobernadora del departamento del Chocó me corresponde dar cuenta de cómo estamos respondiendo desde los gobiernos subnacionales a la gravedad de la situación en el Alto, Medio y Bajo Atrato. Mi intervención no busca reiterar el diagnóstico que ya han hecho de la mejor manera nuestras organizaciones peticionarias, sino empezar a traslucir cómo el reconocimiento jurídico de esta situación ha empezado a dimensionar también inversiones y acción concreta en el departamento. Entre 2020 y 2027, el departamento del Chocó ha dirigido hacia la subregión del Atrato y el Darién una inversión acumulada de cerca de 445.000 millones de pesos colombianos, aproximadamente 120 millones de dólares estadounidenses, que representan en aproximadamente el 70% de toda la inversión departamental. En la práctica, esto significa que casi entre 7 y 8 pesos que tenemos nosotros se está destinando a los territorios más golpeados por el conflicto armado en la cuenca del río Atrato, aunque reconocemos que para el departamento del Chocó, dolorosamente, la cuenca del San Juan, la cuenca del Atrato y la cuenca del Baudó se encuentran golpeados por el conflicto y la guerra. A pesar de que los gobiernos subnacionales administramos un porcentaje minoritario de los recursos del Estado colombiano y que como consecuencia misma del conflicto los recursos propios no son muy grandes, sí reconocemos que solo con inversión pública se pueden cerrar las brechas de desigualdad, pobreza monetaria y acceso a oportunidades que desliguen a las comunidades de las economías ilegales y el control de los actores armados que además impacta el desarrollo general del territorio. Para la muestra de esa inversión territorial hemos logrado por fin empezar a consolidar transformaciones en sectores como el sector transporte, que concentra el 37% de nuestros recursos, avanzando en la construcción y mejoramiento de vías estratégicas en los municipios como Río Sucio, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Bagadó y Acandí, además de caminos o pasarelas parafíticas en comunidades como Tagachí, Isla de los Palacios y Opogado. Estas intervenciones facilitan el acceso a servicios esenciales y conectan al Chocó con la nación y con los centros urbanos. Permiten una mayor presencia de la fuerza pública y reducen la dependencia de rutas controladas. Perdón, gobernadora, hay que hablar más despacio para la interpretación y además estamos ya pasados 1 minuto y medio después del tiempo. Si podemos ir cortando y hablar despacio para que quede tiempo al Estado en la segunda intervención. Si no, se toma en la réplica también de ese tiempo, si usted quiere. Y reducen la dependencia de rutas controladas por actores armados. El sector agricultura representa el 13.6% y ha permitido empezar a consolidar sistemas agroforestales en productos como cacao, plátano chontaduro, maracuyá, en Bojayá, Medio Atrato, Carmen del Darién, Bagadó y Unguía. En ambientes han destinado recursos para la recuperación de cauces y restauración ambiental en el marco de la sentencia T622. En vivienda, cerca del 10% de la inversión se ha materializado en mejoramientos urbanos y rurales, obras de protección en los ríos y construcción de viviendas rurales en 5 municipios. A esto se suman inversiones en educación con la priorización de las escuelas Progresa, que son nuestra estrategia de construcción y reparación de escuelas rurales, y la universalidad de nuestro programa de alimentación escolar, que es la que permite que se mantengan los estudiantes en la educación y no sean reclutados por el conflicto armado. Todas estas inversiones se han implementado a pesar de la presencia del EGC en el Chocó, que disputa el control y la autoridad del Estado y que interfiere en las intervenciones mediante el acoso y la extorsión a los proyectos de inversión, a los contratistas y que asedia a las obras de infraestructura pública. Por esto el gobierno del Chocó también ha emitido una alerta en torno al riesgo de un posible proceso de paz con este grupo,
que esperamos pueda tener resultados positivos. Lo anhelamos también, pero tememos que pueda ceder nuestros territorios del atrato al eje C sin reglas claras y ponga en riesgo la gobernabilidad tanto de los alcaldes como de este gobierno departamental, como de los consejos comunitarios y resguardos indígenas. Esto debe debidamente concertarse. No es viable consolidar la paz donde hay hambre, necesidades básicas insatisfechas, desempleo y pobreza monetaria. Todos estos son indicadores negativos que infortunadamente lideran el Chocó en el contexto nacional y que requiere, por lo tanto, de que las acciones que ya mencioné y que estamos nosotros esforzándonos por construir en el territorio sean reforzadas de manera permanente. No obstante, nuestras acciones, aunque llenas de esfuerzo, no han logrado compensar todo el daño acumulado por tantas décadas. Sí estamos, no obstante, creando una ruta, la de un departamento que no quiere ser reducido a la revictimización, sino reconocido como un territorio con vocación de progreso, que está construyendo para su gente condiciones de dignidad, justicia y desarrollo. Señores y señores comisionados, lo que está en curso en el Chocó es un proceso de reconstrucción territorial, que busca que la presencia del Estado sea cotidiana, verificable y transformadora. Reafirmamos nuestro compromiso en continuar articulando esfuerzos entre los distintos niveles del gobierno y la base de nuestras comunidades para vivir en paz, con respeto a nuestra cosmovisión étnico-territorial y con el mismo bienestar social que se merece cualquier ciudadano colombiano en el marco del Estado Social de Derecho. Gracias. Muchísimas gracias al Estado por esta presentación. Tiene ahora el uso de la palabra el representante Scott Campbell, si pudiéramos tenerlo ahí en pantalla. Tiene un gusto saludarlo otra vez. Tiene 7 minutos, por favor, en la intervención. Muchas gracias y saludo a las comisionadas y comisionados de la Comisión, a las autoridades del Estado, a las autoridades de los pueblos afrodescendientes e indígenas y a todas las personas representantes de la sociedad civil. Agradezco a la Comisión por su invitación a participar en esta audiencia. Muy rápidamente, unas palabras obligatorias. Mi asistencia hoy es en mi capacidad de representante en Colombia de ONU Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Desde hace más de 2 décadas, ONU Derechos Humanos ha seguido de cerca la situación de derechos humanos del Departamento del Chocó, visibilizando ante el Estado y la comunidad internacional las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. En visitas y misiones recientes, incluida mi propia visita en agosto, ONU Derechos Humanos ha documentado numerosas violaciones y una profunda crisis humanitaria que amenaza la pervivencia física y cultural de las comunidades de los ríos San Juan, Baudó y Atrató. Los enfrentamientos del 13 de noviembre en Sipí, denunciados por Acadesan, reflejan un patrón persistente de control territorial y social, confinamientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados. A esta violencia se suma la violación estructural de derechos económicos, sociales y culturales, derivada de la limitada presencia y capacidad institucional para garantizar salud, educación, agua, saneamiento y vivienda. Más de 90% del territorio del Chocó está habitado y pertenece a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas. Sin embargo, su autonomía y gobierno propio están siendo socavados por los grupos armados y por presiones económicas y extractivas que aumentan el riesgo de despojo territorial. Las organizaciones étnicas han denunciado y desde ONU Derechos Humanos hemos documentado casos de violencia sexual, reclutamiento y utilización de niños y niñas, confinamientos que impiden el acceso a medios de subsistencia y deriven en desnutrición, así como una preocupante tendencia de suicidios entre adolescentes. La crisis de salud mental se agrava por la reducción de programas psicosociales. En Quito,
Las juventudes afrodescendientes sufren una violencia homicida crónicamente alta, ligada a disputas entre bandas vinculadas a actores armados. Según la Policía Nacional, hasta el 31 de octubre de este año, se registraron 96 homicidios, lo cual significa una tasa más de 3 veces por encima del nivel nacional. Las y los defensores de derechos humanos en Chocó enfrentan amenazas, ataques e incluso homicidios. Entre 2016 y 2024, ONU Derechos Humanos verificó 38 homicidios de personas defensoras y en 2025 ha verificado 3. Una de las principales preocupaciones es la presión que los grupos armados no estatales ejercen sobre las autoridades indígenas y afrodescendientes, el intento por interferir en su gobierno propio, de coaccionar los liderazgos y desestructurar el tejido organizativo. El EGC y el ELN ejercen control sobre amplias zonas del departamento con el fin de controlar las economías ilícitas, y diversas alcaldías, cabildos indígenas y consejos comunitarios han reportado presiones directas. Esta situación se refleja claramente en el informe elaborado por el CINEP, en el que se caracteriza la presión y las violaciones a los derechos humanos ejercidas por el EGC en contra de las comunidades del Chocó. La respuesta estatal es insuficiente para prevenir y proteger a la población civil. Hay implementación limitada a las 19 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2020, desfinanciamiento de planes de prevención, ineficacia de rutas de protección y ausencia de atención humanitaria inmediata. Permítanme terminar rápidamente con 7 medidas que el gobierno debería tomar para contribuir a mejorar la situación. Primero, garantizar la presencia civil del Estado y atención integral inmediata con enfoque étnico, de género y de niñez. Segundo, reconocer y fortalecer las autoridades étnico-territoriales en los territorios colectivos, especialmente en temas de autonomía, gobierno y justicia propios. Tercero, implementar la política de seguridad ciudadana impulsada por el Ministerio de Defensa con el fin de proteger a las comunidades del accionar de los grupos armados no estatales. 4. Fortalecer los mecanismos de protección colectiva con participación directa de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Quinto, mejorar la articulación entre el gobierno nacional y el departamental para prevenir el reclutamiento y atender a las víctimas. Sexto, asegurar la implementación efectiva de los planes integrales de reparación colectiva ya formulados y avalados. Y séptimo, garantizar que los diálogos con el EGC integren como una condición fundamental el respeto irrestricto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, incluido la prohibición de reclutar niños y niñas menores de 18 años. Honorables, el Chocó no es solo un territorio históricamente marginado, es un símbolo de la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos afrodescendientes e indígenas. Cada enfrentamiento, como hemos visto recientemente en CIPI, recuerda que sin protección efectiva, sin justicia y sin garantías de no repetición, la paz seguiría siendo una realidad lejana para quienes habitan el Chocó. Muchas gracias. Muchas gracias Scott, por la intervención. Vamos a dar ahora la palabra a la Comisión Interamericana. Les pido a mis colegas de la mesa que podamos ser muy concretas y concretos. Tenemos menos tiempo del que pensamos, 15 minutos, e ir pues prácticamente directo a preguntas o comentarios puntuales. Comisionada Andrea Pochac. Ese mensaje es directamente para mí. No voy a hacer preguntas para poder darles el tiempo entonces a mis colegas, solamente quiero
reconocer el esfuerzo de las organizaciones viniendo acá y por supuesto también de la importante delegación del Estado colombiano, y incorporar en la delegación a la Defensoría del Pueblo es un gesto también de la apertura, y solamente decir que la Comisión Interamericana está pronta a publicar el informe de país que va a tener recomendaciones muy apropiadas también para estos temas que han traído, y esperamos que el seguimiento de esas recomendaciones sea una base también para facilitar el diálogo. Y muchas gracias por esta audiencia. Muchas gracias. Comisionado Estuardo Ralón. Muchas gracias, presidente. Voy a ir directo a las preguntas. Tengo dos para la sociedad civil. Me dio la impresión al escucharlos que hay una especie de desamparo ante, digamos, los grupos armados que están en la región. ¿Qué propuestas comunitarias consideran que podrían ser valiosas para la protección y la defensa del territorio ante el escenario que viven hoy? ¿Qué medidas urgentes ustedes, digamos, sugerirían para proteger mejor la región del Chocó? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles dentro de la región del Chocó son las zonas más afectadas por las economías ilegales y actores armados? Si hay algún lugar específico donde la crisis es más fuerte. Y para el Estado, preguntar precisamente qué medidas inmediatas se están llevando a cabo o se pueden llevar a cabo para atender el planteamiento de los solicitantes. Únicamente, gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Roberta Clark. Thank you very much to representatives of civil society and to the state for the information. I think that there's clearly a lot of consensus on the analysis of the problem, but a wide difference on the question of whether or not the state's response is proportionate to the harms being confronted by the community in Chocó. So I just have two questions in relation specifically to child protection in the context of sexual violence. What actions is the state taking to strengthen child protection systems and to prevent sexual violence in the affected communities? And secondly, and it refers to the UN experts' first recommendation, how present is the state in Chocó? How present in the context of justice, police, social services? What is the footprint of the state in Chocó right now? Muchas gracias. Comisionada Gloria de Mis. Thank you very much, President Caballero. I join my colleagues in greeting those present from civil society as well as the state. I'll keep it quite brief as well. I would like to know what is the level of coordination between civil society and the state with respect to the issues that have been addressed. I would also like to know, with respect to alternatives in terms of recruitment of children and adolescents, what are the, what actions, what interventions are being provided by the state in communication with the communities? And the third question is to the governor of Chocó. What do you need in order to respond in an effective and impactful manner? Thank you. Gracias, comisionada. Relator Palumo. ¿No? Gracias, secretaria ejecutiva. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Gracias, reitero el agradecimiento de la comisionada Pochac sobre la nutrida delegación del Estado, tanto presente como virtual. Yo quiero recordar que Colombia es uno de los países que tiene mayor monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes lo pueden ver en los comunicados de prensa, en la visita in loco que la Comisión Interamericana hizo el año pasado. Y también en la interacción que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil y con el Estado. El Estado, que es de una sofisticación institucional muy interesante, una Defensoría del Pueblo autónoma, que agradecemos que esté aquí presente,
Pero a la Comisión Interamericana le sigue preocupando y está así en las observaciones preliminares del informe, este debate que en ocasiones está vinculado con, pareciera ser que los problemas sociales se resuelven en la arena política. Y creo que un problema social como el Chocó, que ya el representante de Naciones Unidas ha dado cuenta de más de 2 décadas de ocurrir, necesita tomar altura del Estado para poderse resolver de una manera mucho más responsable que solamente desde la arena de lo político. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle al Estado sobre aquellas recomendaciones de la Comisión de la Verdad que están vinculadas con su cumplimiento y cómo afectarían oportunamente a el Chocó y a la gobernadora del Chocó sobre la relación entre el gobierno local y el gobierno central en la elaboración y ejecución de presupuestos, políticas públicas y tu control territorial también. Muchas gracias. Y aquellas preguntas que no den tiempo para poderlas traer a colación, les suplicaríamos tener algún tipo de respuesta por escrito, que siempre es bienvenida para el monitoreo que hace la Comisión Interamericana. Gracias, gracias, secretaria ejecutiva. Yo pues también me sumo a estas palabras de agradecimiento. Ya había hablado de la nutrida delegación del Estado, también la presencia de la sociedad civil y quienes se han conectado. Es muy importante que podamos estar con mucha pluralidad y mucha presencia de las organizaciones de los estados en este tipo de audiencias para que la comisión despliegue de manera muy clara y con mucho conocimiento su trabajo, y eso agradezco mucho. Voy a preguntarle a la sociedad civil si en realidad esta política de paz total, ustedes están viendo cómo ubican la política de paz total ante esta situación que nos han desarrollado, si está fragmentada, si está detenida, si ha sido infructuosa, si no tiene vías de poder articularse y presentarse con satisfacción. Esa es una pregunta. Y la otra, me interesa mucho el tema del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, del que hablaban, porque además tuvimos una audiencia regional al respecto. Si pudieran ampliar de alguna manera cómo están viendo la perspectiva en Chocó de esto, que también en la visita in loco fue una mirada muy insistente de la Comisión Interamericana en territorio. Al Estado, sobre todo en este sentido, la primera es a la defensora. Uno de los temas que nutrieron la reflexión de la Comisión en la visita in loco fue que el Estado no llega a los territorios, que no está llegando a los departamentos, que hay una fragmentación en la centralidad de esta fortaleza institucional. ¿Cómo está viendo los desafíos de entrada de la justicia, de la defensoría incluso misma en los territorios? ¿Qué problemática está para hacer presencia en estos territorios pues que vemos tan abandonados en esta apuesta? En segundo lugar, a la gobernadora del Chocó también, en lo que decía de la escuela Progresa, si este formato, de qué manera puntualmente, concretamente, brevemente también, si se puede, está dando viabilidad a las niñas y a los niños. Esto me llamó la atención. Y luego al Estado decirle, en general, que es una posición que tenemos, y aquí con las autoridades lo quiero presentar, tenemos pues el interés, ya tenemos la publicación del informe de la visita in loco del año pasado, y también a las personas de Cancillería expresarles el interés de presentar el informe de país de la visita in loco empezando el año. Ya está listo y nos gustaría mucho que fuera una de las prioridades pues de la agenda de la Comisión con el Estado iniciando 2026, y lo transitaríamos formalmente, pero de una vez lo expreso en este contexto de la audiencia. Muchas gracias. Les voy a dar la palabra. Tendríamos que concretar a 7 minutos, 8 minutos nuestra participación para poder terminar a tiempo, y les agradecería pues también constreñirse a ese uso del tiempo y lo demás por escrito, por favor. Adelante, sociedad civil. Bueno, 2 acciones urgentes que se requieren para
proteger a las organizaciones étnico-territoriales. En este momento, las organizaciones requieren un acompañamiento institucional de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior para acompañar las elecciones de las juntas directivas de los consejos comunitarios locales, que se van a dar en el hasta este fin de año, porque están siendo permeadas por los actores armados ilegales. Y necesitamos garantizar unas elecciones dignas, seguras y democráticas. Ese es un elemento que es fundamental. El segundo elemento es que se combine realmente la acción estatal, no solamente con presencia de la fuerza pública, sino con inversión social en el territorio en materia de salud, infraestructura, educación y gobernanza local, fundamental para superar esa polarización y ese estado de inversión que hay por parte del actor armado frente a la inversión pública, que es lo que está generando una disparidad de quién es que tiene el control y quién es que ejerce las políticas públicas en el territorio. A ver, en términos generales, no existe una articulación real, sostenida y eficaz entre las comunidades y el Estado en Chocó. Lo que existe son esfuerzos parciales, señor comisionado, momentos puntuales de coordinación y mecanismos formales que en la práctica funcionan de manera muy limitada. Precisamente estamos acá, esa razón de que lo buscamos a usted vía solicitud de audiencia, a razón de lo difícil que es hablar con el Estado colombiano de esta situación. Y por eso lo mencionábamos en la primera intervención. Estamos acá en Estados Unidos hablando sobre un tema que fácilmente podemos hablar en Quibdó, en Bogotá, en Medellín o inclusive en Apartado. Eso demuestra que el puente está fragmentado, pero que evidentemente nosotros estamos absolutamente dispuestos a construirlo. Frente a los diálogos, la mayor preocupación, como incluso se lo hicimos conocer a la oficina del Alto Comisionado o la Consejería de Paz, es la falta de claridad, la falta de transparencia y la falta de participación en el proceso de diálogo sociojurídico. Y aunque la Consejería hace un par de semanas o de días haya impulsado el bote de la paz, lo cierto es que no existen condiciones actuales en este proceso. Este proceso profundiza la desprotección y mantiene intactas las condiciones de violencia en la región, señora gobernadora. Por esa razón es que nosotros hemos solicitado, en el marco de las recomendaciones, a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ayude a nosotros a instar al Estado colombiano a crear un mecanismo real de verificación medible con presencia territorial de los acuerdos que se implementen en el marco del Acuerdo de Doha. Eso es. Laura. Responderé la pregunta relacionada con reclutamiento forzado. Digamos que esta es una de las principales violencias precisamente reportadas por las distintas comunidades con las que trabajamos. Acá, digamos que se reportó el reciclaje de distintas estrategias ya utilizadas por actores armados en el pasado, ¿no? Enamoramientos, dar dinero, iniciar con actividades pequeñas para ir llamando la atención de los jóvenes y los niños en el grupo armado, pero también encontramos nuevas formas de reclutamiento y una que nos llama la atención y nos preocupa altamente es incluso el uso de redes sociales, ¿no? Entonces ya el actor armado empieza a usar videos, estrategias que los niños empiezan a ver con alto número de dinero, motos, armas, ¿no? Y empiezan a hacer estas nuevas estrategias para reclutar a jóvenes y niños. Otra situación que nos preocupa es el uso incluso de las drogas para llamar la atención de los niños. Nos reportaron niños que ya empiezan a probar distintos tipos de droga desde los 8 años en las distintas comunidades y que estas empiezan a hacer entonces estrategias para llamar digamos, reclutar a los jóvenes en dos sentidos. Por un lado, para castigarlos, ¿no? Entonces es el grupo armado, incluso el mismo, el que le da la droga y luego dice que como castigo tiene que entrar al grupo armado y esta empieza a ser una forma de reclutamiento, o incluso también para entonces llamar la atención e incluso que sean mucho más fáciles de manipular. Entonces, digamos que en gran resumen, te puedo hablar, digamos, de esta forma de violencia que está afectando altamente a los jóvenes y los niños y que, como lo decía, en el caso de las organizaciones étnicas es muy preocupante porque entonces ya es mucho más difícil empezar a pensar en nuevos liderazgos que tomen el legado que personas como las que me acompañan
empiezan a tener, ¿no? Entonces, digamos, es una situación preocupante para las comunidades. Bueno, yo quiero concluir diciéndoles que esa atención integral para las comunidades del Chocó debe tener siempre la perspectiva de género, que muchísimas veces la dejan de lado cuando las mujeres son las que más comunican y las que más necesitan estar consolidadas en su parte emocional, en su parte de salud, para poder atender a la familia, a sus hijos, a sus hijas. Estamos clamando por unas jornadas de salud integral en todo el Chocó, en donde debe estar, cuando digo integral, es porque la salud emocional debe estar incluida para poder acompañar a estas mujeres que han sido violentadas sexual, física o emocionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, les agradezco también el uso del tiempo. Estado de Colombia, por favor. 7 Muchas minutos. gracias a todas y a todos por las preguntas planteadas. En la réplica intervendrá la señora defensora, la señora gobernadora, el Ministerio de Defensa y la Unidad de Restitución de Tierras, y dada la premura del tiempo, el Estado suministrará información adicional a la honorable comisión. Bueno, voy a tratar de ser muy breve por el tema del tiempo. En primer lugar, quisiera hacer referencia al tema de las recomendaciones, insistir en la importancia de que, si bien es positivo que avancen los diálogos, cualquier tipo de diálogo, inclusive con el Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista, es importante que se evite que en los diálogos se ofrezcan medidas que impliquen la inacción de la justicia, o también suspender la acción del uso legítimo de la fuerza dentro de los derechos humanos por parte del Estado, así como unos compromisos básicos en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, como ha establecido, como ha dicho el señor Scott Campbell. Insistir en el tema de la violencia contra los jóvenes, compartimos completamente el diagnóstico que se ha presentado, también el tema de la prevalencia de la ideación suicida en el Pacífico y particularmente en el departamento del Chocó. El reclutamiento este año, de acuerdo a las cifras de la Defensoría del Pueblo, se duplicó respecto del año anterior. Y hay otra recomendación, sería, pues, insisto, el tema del cumplimiento de las alertas tempranas. Hay un alto nivel de incumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas, inclusive la alerta temprana electoral reciente, pero también estas alertas tempranas tienen que ver con algo que han mencionado los solicitantes, y es lo relacionado con la falta de autonomía o la incidencia que impide la autonomía suficiente para el nombramiento de autoridades locales, tanto étnicas como juntas de acción comunal, que en este momento están en riesgo y están próximas a llevarse a cabo. En el tema de violencia de género hay una alerta temprana del año pasado, la 024-2024, que alertó sobre el riesgo de feminicidio en el marco del conflicto armado, y también allí hay algunas recomendaciones relacionadas con protección directa a las mujeres que les podemos compartir posteriormente. En cuanto a la presencia institucional del Estado, creo que eso lo puede responder mejor la gobernadora, pero sencillamente decir que las autoridades que vamos, digamos, por los ríos del Chocó, la Defensoría del Pueblo es una de las que tiene cierta posibilidad de ingreso por su carácter humanitario. Aún así, siempre para nuestras actividades inclusive humanitarias tenemos que pasar retenes, y las propias autoridades, la gobernadora misma, han tenido que enfrentar riesgos de seguridad entrando a las comunidades por diferentes operaciones o controles del grupo. Muchas gracias. Pues solo una cosa, vamos a pasarles un QR con alguna información sobre reclutamiento, el informe de migración transfronteriza y una ficha sobre las cifras más importantes de derechos humanos en el Chocó para información adicional. Gracias. Gracias por la pregunta. El Estado colombiano constitucionalmente es unitario, pero con descentralización de sus entidades territoriales. Gobernaciones y municipios y distritos estamos descentralizados. Sin embargo, dependiendo de la capacidad, sobre todo financiera,
fiscal de cada uno de nuestros territorios, la dependencia es más con respecto al Estado central. Y para ponerles una proporción clara, los recursos de la nación se manejan aproximadamente en un 80% en el Estado central y solamente en un 20% en las entidades territoriales, entre los municipios y las gobernaciones, más o menos 15–5% la gobernación es un poquito menos. Y esto es un problema en torno a la respuesta, porque quienes somos los primeros respondientes frente a la comunidad, sobre todo de cara a la atención primaria que viene de las acciones del conflicto, frente a los confinamientos, frente a los reclutamientos, quienes tenemos que, por ejemplo, suministrar alimentación en los escenarios de confinamiento frente a una acción armada, somos las autoridades étnico-territoriales. Esto me permite responder la pregunta de qué necesitamos para responder. Nosotros requerimos una mayor inversión pública orientada a los territorios, que pueda ser orientada desde los territorios a lograr transformar esa carencia histórica del departamento del Chocó. Y voy a aprovechar para responder la pregunta sobre las escuelas progresas para poner un ejemplo de por qué lo que nosotros necesitamos es presupuesto, mayor presupuesto asignada específicamente al territorio, al departamento del Chocó, a las comunidades. ¿Por qué razón? Las escuelas progresas fueron una estrategia que nosotros diseñamos cuando identificamos que el 80% de la infraestructura escolar del departamento del Chocó estaba deteriorada, destruida. En ese sentido, para llegar a territorios como el mío, que son 47.000 kilómetros de territorio rural disperso, habitado por comunidades étnicas, negras e indígenas, no podíamos construir un modelo distinto para cada uno, tomando en cuenta que la mayoría de nuestras comunidades están a la orilla del río o del mar y hay que construir de manera palafítica. Así que diseñamos un solo modelo de escuela de condición palafítica que tenga agua potable para poder luchar contra nuestros indicadores de mortalidad infantil por causa de acceso al agua potable, que tenga el comedor escolar para nuestro programa de alimentación escolar. En el Chocó tenemos universalidad del programa de alimentación escolar. ¿Qué significa eso? Comida caliente, preparada en sitio para los niños todos los días del año escolar. Eso garantiza que no haya deserción escolar, que los padres manden a los niños a la escuela aunque sea para que coman y que no se nos vayan de las aulas para irse a los grupos armados reclutados. Y estas escuelas las construimos más o menos con entre 4.000 y 8.000 millones de pesos en cada territorio, están orientadas específicamente a las zonas rurales donde no hay infraestructura escolar. Y nosotros tenemos una coordinación entre el Estado, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, por supuesto. El sistema nos lo manda así. Primeros, segundos y terceros respondientes, en torno a la construcción de políticas públicas, descienden más bien del Congreso de la República a nosotros, es más bien vertical, pero sí hemos estado abogando por tener una mayor voz como estados subnacionales para poder contribuir con la construcción tanto de las políticas públicas como en el mejor rediseño de la asignación presupuestal hacia los territorios y cubrir la brecha histórica. Una nota, en el departamento del Chocó todavía hay 30% de nuestros territorios que ni siquiera tienen energía eléctrica, que esas escuelas ni siquiera cuentan con energía eléctrica para que nuestros niños aprendan a manejar un computador. En un siglo en donde todo el mundo está aprendiendo a programar. ¿Qué significa eso? Las nuevas pobrezas, las nuevas desigualdades, las nuevas diferencias entre los niños del Chocó y los niños de Bogotá, Medellín, Cali y las grandes ciudades. Nosotros, por lo tanto, en nuestros programas antirreclutamiento creemos en estas escuelas y creemos en los entornos protectores para la vida, para formar a nuestros jóvenes en capacidades para el trabajo, para la formación y las artes. Esto nos ha permitido, sobre todo con los deportivos, paliar un poco la situación, pero nosotros sí creemos adicionalmente que una mayor coordinación viene de la posibilidad de cerrar la brecha de desigualdad, porque históricamente en el Chocó no se han construido escuelas, hospitales ni vías. Perdón, muchas gracias, muchas gracias. Tendría el Estado un minuto ya nada más para concluir. Un minuto. Mi defensa en Bogotá, por favor. Varios comisionados. El Estado colombiano. No los estamos escuchando. ¿Podrían transitar la información por escrito y poder ir terminando porque tenemos el tiempo muy justo? Bien. ¿Y así lo considera la honorable comisión? Sí. Entonces Sí, dejemos entonces, de todas maneras, esto se puede transitar por escrito. Estamos con el tiempo muy limitado, una disculpa, es una audiencia muy nutrida, pero pues la agenda está muy cargada y estamos ante ya otra actividad. Les agradecemos mucho y estamos
en continua comunicación. Gracias por esta presencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y concluimos.